Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar algo con lo que casi todos hemos lidiado alguna vez, la tecnología educativa. Pensemos en esas plataformas online que usan las universidades, los colegios o incluso las empresas para la formación. Son la puerta de entrada al conocimiento, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar si esa puerta es fácil de abrir? ¿O si es pesada, oxidada y con la cerradura atascada? Totalmente. Para explorar esta idea, tenemos un material de análisis que a primera vista parece muy específico, pero que esconde lecciones universales. Se trata de un estudio sobre la usabilidad de los sistemas de gestión de aprendizaje, los famosos LMS, en las universidades de Sri Lanka. Exacto. Y lo interesante es que se centra en Moodle, que es una de las plataformas de código abierto más utilizadas en todo el mundo, también aquí en España. Así que, aunque el estudio se haga a miles de kilómetros, lo que descubre sobre qué funciona y sobre todo qué frustra a los estudiantes es totalmente aplicable a nuestro entorno. El objetivo de este análisis es entender esa fricción. Pues me parece un punto de partida perfecto. Vamos a meternos de lleno en esto para descubrir qué es lo que convierte a una herramienta digital en una aliada para el aprendizaje o, por el contrario, en un obstáculo que nos hace la vida más difícil. A ver qué encontramos. Para empezar, y aunque muchos ya lo conozcan, creo que vale la pena aclarar el término. Cuando hablamos de un LMS, un sistema de gestión de aprendizaje, ¿qué es exactamente? ¿El Moodle, el Blackboard, el Canvas? Pensemos en ello como el campus digital de una institución. Es la plataforma central donde ocurre todo. El campus digital, me gusta la idea. ¿Sí? Es donde el profesorado cuelga los apuntes, los vídeos, las presentaciones, el alumnado entrega sus trabajos, participa en foros de debate, hace exámenes. Es el ecosistema donde se articula la comunicación y se distribuyen todos los contenidos académicos. El corazón de la educación online o híbrida. Entendido. Y el estudio se centra en Moodle en Sri Lanka. Has dicho que es muy popular, pero ¿por qué esta plataforma y no otra? ¿Qué tiene de especial? Bueno, el estudio lo deja muy claro. Hay varias razones, pero la principal es que Moodle es de código abierto. O sea, que es gratis. Eso es. Y eso en la práctica significa dos cosas. Es gratuito, lo cual para universidades públicas con presupuestos ajustados es un factor decisivo, y además es totalmente modificable. Cada institución puede adaptarlo a sus necesidades. O sea, el dinero es un factor clave, pero su popularidad no puede deberse solo a que sea gratis. No en absoluto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista educativo. El diseño de Moodle no es casual. Se basa en una filosofía pedagógica llamada socioconstructivista. Es un nombre un poco rimbombante. Lo es, lo es. A ver, traduce eso a un lenguaje que podamos entender. Pues significa que la plataforma no está pensada para que el estudiante sea un mero consumidor pasivo de información, alguien que simplemente descarga PDFs y ya está. Está diseñada para fomentar que el aprendizaje sea un proceso activo y colaborativo. Ajá. Busca que los estudiantes construyan el conocimiento juntos, debatiendo en foros, creando wikis, trabajando en proyectos comunes. La tecnología está al servicio de una idea. Se aprende mejor haciendo y colaborando. Me gusta eso. No es solo un almacén de archivos, tiene una intención pedagógica detrás. Exactamente. Y a todo esto le sumas que técnicamente es una plataforma muy sólida. El estudio menciona que cumple con atributos muy importantes como la interoperabilidad. Que es la capacidad de conectarse con otras herramientas, ¿no? Eso es. También la escalabilidad, que le permite crecer y dar servicio a miles de usuarios sin venirse abajo. Y la flexibilidad para adaptarse a cada curso. Vale, si lo pones así, suena a la herramienta perfecta. Potente, gratuita, con una filosofía educativa sólida detrás y personalizable. Pero claro, aquí es donde entra la palabra clave de todo este análisis: usabilidad. Que algo sea potente no significa que sea agradable o fácil de usar. Y ese es precisamente el núcleo de la investigación. Poner a prueba esa promesa frente a la realidad de la experiencia del usuario. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que para mí es la más fascinante. ¿Cómo se mide algo tan subjetivo como la facilidad de uso? Porque lo que para una persona es intuitivo, para otra puede ser un laberinto. Es una gran pregunta. El estudio, para no basarse en meras opiniones, se apoya en un marco académico muy consolidado, propuesto por un pionero en este campo, Brian Shackle. La idea de Shackle es que la usabilidad no es una opinión etérea, sino que se puede descomponer en criterios medibles y observables.
De acuerdo. ¿Y cuáles son esos criterios? El primero es el más obvio, la efectividad. ¿Puedes hacer lo que has venido a hacer? ¿Puedes entregar el trabajo, encontrar los apuntes, publicar en el foro? Lógico. Si la respuesta es no, todo lo demás da igual. Claro, si ni siquiera funciona, apaga y vámonos. El segundo. El segundo es el aprendizaje, que en inglés llaman learnability. Mide la rapidez con la que una persona que nunca ha usado el sistema aprende a manejarlo con soltura. Y también su capacidad para recordar cómo se hacen las cosas si pasa un tiempo sin utilizarlo. Ah, el efecto abuela. Si una persona que no es experta en tecnología no puede usarlo en 5 minutos, es que hay un problema de diseño. Me gusta. Exacto. El tercer criterio es la flexibilidad. Esto es un poco más sutil. Se refiere a si el diseño se adapta bien a diferentes contextos y tareas. Por ejemplo, funciona igual de bien en el ordenador de la biblioteca que en tu portátil. Te permite hacer la misma tarea de varias formas por si una de ellas no te resulta intuitiva. Entiendo. Y supongo que el último tiene que ver con las sensaciones del usuario. Precisamente. El cuarto pilar es la actitud. Aquí ya entramos en lo subjetivo. ¿Cuál es la satisfacción del usuario? ¿Le gusta usar el sistema o cada vez que tiene que entrar es un suplicio? O sea, si lo percibe como una ayuda o como una carga burocrática más. Justo. Esta es la parte emocional de la usabilidad. Vale, el marco teórico me parece súper sólido. Tienen claro qué quieren medir. Ahora, ¿cómo lo llevaron a la práctica? ¿Cómo aplicaron esto a los estudiantes de Sri Lanka? Pues aquí utilizaron un enfoque doble, que es lo que le da mucha credibilidad a los resultados. Combinaron una visión cuantitativa a gran escala con una prueba cualitativa mucho más práctica y directa. Desglosemos eso. Empecemos por la parte a gran escala. Realizaron encuestas masivas, con cuestionarios estandarizados a más de 200 estudiantes de 7 universidades diferentes. Pero aquí hay un detalle crucial que lo cambia todo. A ver. Todos los encuestados eran estudiantes de último año de informática. Ah, eso es muy inteligente. No es una muestra al azar. No en absoluto. La lógica es aplastante. Si este grupo, que se supone que tiene una altísima competencia digital y está a punto de ser profesional del sector, encuentra problemas de usabilidad, ¿qué no encontrará un estudiante de historia del arte, de derecho o de filología? Es poner el listón muy alto a propósito para detectar fallos. Y también es clave el momento en que lo hicieron. Sí, eligieron los últimos días del semestre. Es el momento de máxima presión, cuando todo el mundo está entrando a la vez para entregar trabajos, con fecha límite, consultar notas, descargar apuntes. Es un verdadero test de estrés para la plataforma y para la paciencia de los usuarios. De acuerdo. Esa es la foto general. Y el segundo enfoque, el más práctico. Aquí pasaron de preguntar a observar. Dieron a un grupo más pequeño de estudiantes una lista de tareas súper específicas y un tiempo límite de 15 minutos para completarlas. Tareas cotidianas como entra al sistema y cambia tu contraseña, encuentra el PDF de la clase 3 de la asignatura X o publica una respuesta en el foro de la asignatura Y. Esto ya no mide la opinión. Esto mide la cruda realidad. O lo haces o no lo haces. Exacto. Es la prueba definitiva de la efectividad bajo presión. Exacto. Mide si la gente es capaz de hacer las cosas cuando el reloj corre en su contra. Muy bien. La metodología está clara y parece muy robusta. Ahora sí, vamos a lo que todos estamos esperando. ¿Qué salió de todo esto? ¿Aprobaron los sistemas Moodle, este examen tan exigente? Pues aquí es donde la historia da un giro de guión fascinante y emerge la gran paradoja del estudio. Los resultados son, a primera vista, una auténtica locura, totalmente contradictorios. ¿Cómo que contradictorios? Por un lado, si miras los datos de la encuesta principal, la llamada escala de usabilidad del sistema, los resultados parecen muy positivos. Por ejemplo, los estudiantes estaban mayoritariamente de acuerdo con afirmaciones como «me gustaría usar este sistema con frecuencia» o «en general el sistema es fácil de usar». De hecho, la afirmación con la puntuación más alta fue «las diversas funciones del sistema están bien integradas». Espera, entonces, a grandes rasgos, la experiencia fue buena, les parecía fácil, integrado y lo usarían a menudo. No me esperaba eso. Nadie se lo esperaba. Parece un aprobado alto. Pero esa misma encuesta, muy astutamente, incluye preguntas formuladas en negativo para pillar inconsistencias. Y al analizar esas respuestas, la película cambia por completo. A ver, ¿qué decían esas preguntas trampa?
Pues, por ejemplo, los estudiantes también estaban bastante de acuerdo con la frase «encontré el sistema innecesariamente complejo». Un momento. ¿Cómo puede ser fácil de usar e innecesariamente complejo a la vez? Eso no tiene ningún sentido. ¿Se estaban contradiciendo o qué pasaba? Esa es la paradoja. Pero agárrate, porque el dato que lo dinamita todo es la respuesta a la pregunta número 4, que decía: creo que necesitaría el apoyo de una persona con conocimientos técnicos para poder usar este LMS. No me digas que estuvieron de acuerdo con eso. Estuvieron de acuerdo. Estudiantes de último curso de informática, gente que vive rodeada de tecnología, admitiendo que necesitarían ayuda técnica para usar la plataforma de su propia universidad. Eso es demoledor. Es como si un chef profesional dijera que necesita ayuda para usar un microondas. Es la bandera roja más grande que he visto nunca. Básicamente, es un suspenso en usabilidad de manual. Exactamente. Y esa es la gran conclusión. El sistema es funcional, es decir, la gente, con esfuerzo, consigue hacer lo que necesita, pero la experiencia de usuario es confusa, inconsistente y frustrante. Es el ejemplo perfecto del coche que te lleva a tu destino, sí, pero tiene los intermitentes en el techo, la palanca de cambios en la guantera y la radio en el maletero. Llegas, pero llegas agotado mentalmente y jurando no volver a cogerlo. Esa analogía es perfecta. La diferencia entre poder hacer algo y que sea fácil y agradable hacerlo es brutal. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué fallos de diseño concretos encontraron los investigadores para provocar esta frustración tan evidente? El estudio es muy bueno en esto porque no se queda en la teoría. Identifica varios pecados de diseño y los documenta con capturas de pantalla de las plataformas reales, lo cual es muy gráfico. El problema principal, el que engloba a casi todos los demás, es una inconsistencia visual brutal. ¿A qué te refieres con eso? Moodle, al ser tan flexible, permite que cada profesor personalice la apariencia de su curso. Colores, tipos de letra, estructura. En teoría, esto es bueno, pero en la práctica, sin unas normas comunes, se convierte en un caos absoluto para el estudiante. Un alumno entra en la asignatura de programación y se encuentra con una interfaz. Sale y entra en la de bases de datos y la apariencia, la navegación y la lógica visual son completamente diferentes. Claro, la libertad del profesor se convierte en una carga cognitiva para el estudiante. Cada asignatura es como aprender a usar una app nueva desde cero. Justo. Y los ejemplos que muestra el estudio son para echarse a llorar. Hay una captura con una lista de cursos donde cada título tiene un tamaño de letra diferente, sin ninguna jerarquía. O, peor todavía, el tema de los hipervínculos. La convención universal, que llevamos usando 30 años, es que un enlace es azul y está subrayado. Pues en las plataformas analizadas había enlaces azules, negros, grises, algunos subrayados y otros no. Esto obliga al cerebro a hacer un microesfuerzo constante. ¿Esto es un enlace o es solo texto? Imagina esa duda multiplicada por cientos de veces al día. Agotador. Y has mencionado también los colores. Sí. El estudio habla de paletas de colores totalmente caóticas, combinaciones sin ninguna lógica de diseño que crean una sensación de desorden, de falta de profesionalidad, como si cada trozo de una página lo hubiera diseñado una persona distinta sin hablar con las demás. Vale, la inconsistencia visual es el gran villano, pero seguro que había más problemas. Desde luego. Otro muy grave era la mala primera impresión. La pantalla de inicio de sesión, que es el primer contacto con el sistema, estaba atiborrada de información inútil, noticias viejas, enlaces a cursos que no eran tuyos. Ruido. Mucho ruido visual que abrumaba al usuario antes incluso de haber podido poner su contraseña. Te desenfoca de tu objetivo principal, que es simplemente entrar. Exacto. Y otro ejemplo de inconsistencia que me pareció increíble es la iconografía. Los iconos son un lenguaje visual universal. Una lupa es buscar, un sobre es un mensaje. Pues bien, el estudio encontró casos donde el mismo icono se usaba para dos funciones totalmente distintas. Por ejemplo, el icono de un bocadillo de diálogo se usaba para ayuda de acceso y en otra parte para reservar un laboratorio. Eso es una locura. Es como si la señal de stop a veces significara parar y otras acelerar. Y también pasaba al revés. Dos iconos diferentes para la misma función. Mostraban dos iconos de calendario completamente distintos en diferentes partes de la web que llevaban a la misma agenda. El estudio lo define con una expresión genial, una sopa de iconos. El usuario nunca puede confiar en lo que ve. Sopa de iconos, me encanta el término.
¿Te imaginas al pobre estudiante intentando adivinar si el icono del bocadillo es para pedir ayuda o para encargar un bocadillo en la cafetería? Y el último gran pecado que detectaron fue una gestión de errores deficiente. Cuando te equivocabas al poner la contraseña, el mensaje de error era un texto diminuto, sin el color rojo de alerta que es el estándar universal. Además, no había botones de atrás o cancelar claros. Así que si te equivocabas en un proceso, a menudo tenías que empezar de cero. Entiendo. Después de este repaso tan detallado, casi forense, de los problemas, ¿cuáles son las grandes lecciones que podemos extraer de todo esto? El estudio destila varias lecciones clave y creo que son aplicables a cualquier proyecto digital, no solo a la educación. La primera es lo que podríamos llamar la paradoja de la libertad. Dar total libertad de diseño a los creadores de contenido, en este caso los profesores, sin unas directrices, sin un marco común de estilo, genera una experiencia de usuario caótica y deficiente. O sea que la flexibilidad sin coherencia es contraproducente. Exacto. La segunda lección imagino que es que los detalles importan, y mucho. Totalmente. Los estándares importan, principios básicos de diseño de interacción, como que todos los enlaces sean del mismo color, que cada icono tenga un único significado, que la estructura de las páginas sea consistente. No son caprichos estéticos de diseñadores, son la base fundamental para que una herramienta sea usable y no genere una carga mental que distraiga de lo importante, que en este caso es aprender. Y la tercera gran lección que ya hemos comentado. Que la funcionalidad no lo es todo. Un sistema puede ser un portento técnico, permitirte hacer 1000 cosas, pero si la experiencia de usarlo es frustrante, compleja, inconsistente, su efectividad como herramienta de aprendizaje se desploma. El cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué se puede hacer. Frente a este diagnóstico tan claro, la recomendación de los autores del estudio es muy directa. Proponen que una autoridad central en cada universidad supervise y estandarice el diseño, que cree unas plantillas y unas normas de estilo para mantener la coherencia. Parece de sentido común, la verdad. Lo es, pero implica un cambio de mentalidad muy profundo. Significa entender que no basta con proporcionar una herramienta tecnológica. Hay que diseñar y cuidar la experiencia de aprendizaje completa que se construye sobre ella. La usabilidad no es un tema de informáticos, es un tema de pedagogía. Para cerrar, me queda una reflexión que no puedo quitarme de la cabeza. Todo este estudio se hizo con estudiantes de informática, un perfil de altísima competencia digital. Si incluso este grupo encontró problemas tan graves que llegaron a decir que necesitaban ayuda técnica, ¿qué nos dice esto sobre el reto gigantesco que tenemos para crear un aprendizaje digital que sea de verdad accesible y efectivo para todo el mundo? Pensemos en niños de primaria, en profesionales de 50 años que hacen un curso de reciclaje o en adultos que vuelven a estudiar después de mucho tiempo. Personas con muchas menos habilidades tecnológicas. El listón, claramente, tiene que estar muchísimo más alto. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.